Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos con todo el corazón y te damos gracias por esta bendita y gloriosa oportunidad que nos da, Dios mío, de aprender de ti, de aprender de tu palabra y de ser conscientes, Dios mío, que dependemos totalmente, Señor, de tu amor y de tu misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo, hermano. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Bendecimos a los hermanos que están en la red. Le damos gracias a Dios por ellos. Y aquí estamos para ya terminando este año. Hemos dejado estos 3 cultos últimos. Suspendimos las enseñanzas temáticas que traíamos. Las vamos a continuar en enero con la ayuda del Señor para darle cabida a las preguntas. Amén. Cosas que de pronto se han quedado ahí sin resolver o sin averiguarlas. Bueno, vamos a ver aquí. Hay una pregunta. Por favor, explíqueme el versículo 40 del 3 al 5 del profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 4, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Bueno, esa es la pregunta. Explicar ese versículo. Bueno, tenemos que entender, está hablando de la venida del Señor, la primera venida del Señor en su ministerio terrenal. El contexto completo es muy bonito, dice Jehová consuela a Sión. Y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, ¿qué era lo que venía el Señor a hacer? Venía a consolar a su pueblo de Israel, en este caso pueblo de Judá, porque ya el pueblo de Israel, pues todo el pueblo de Israel estaba dividido, ¿no? En 2 pueblos. Uno era, ya sabe, las tribus del norte, que era Samaria, y las tribus del sur, que era Judá. Judá y Benjamín, que estaban haciendo el estado de judío o de Judá. Bueno, entonces dice, ellos habían sido castigados por Dios a causa de la idolatría, a causa de dejar a Dios, de la desobediencia, a causa el origen de todo está en la idolatría. Ellos empezaron cuando Dios los advirtió en el Antiguo Testamento, en los libros de Deuteronomio, más que todo en Deuteronomio les decía las condiciones para ellos heredar las bendiciones prometidas a Abraham, la tierra prometida y todas esas bendiciones. Entonces, una de las condiciones era que ellos no podían mezclarse con los demás pueblos, ni hacer lo que los otros pueblos hacían, que ellos no podían hacerlo porque ellos eran un pueblo especial para Dios, más que todos los pueblos de la tierra. Esa promesa ahora se traslada a la iglesia, porque todas las promesas se cumplen en Cristo, son sí, amén. Y todos los que somos de la fe somos herederos de esas promesas en Abraham, amén. Bueno, entonces dice, díganle, háblenle al corazón de Jerusalén, no háblenle a los oídos, a que ellos entiendan con el corazón, que ellos se den cuenta que ahora viene el Señor. El Señor no viene a poner el problema, ni a juzgarlos, ni a condenarlos. El Señor viene para salvarlos, para recompensarlos, para darles paz, para que tuvieran gozo, para que fueran libres, para, el cumplimiento de las promesas de Dios. Esto es muy importante, este verso, si lo aplicamos a la iglesia. Ellos ya han recibido el doble de la mano de Jehová, el doble por su pecado. O sea, Dios
los ha tratado fuertemente, estuvieron en cautiverio. Primero el pueblo Samaria cayó en Asiria, luego el otro pueblo fue llevado, el Judá fue llevado a Babilonia, y de ahí pasó todo por todos esos imperios. A medida que cambiaban los imperios, ellos seguían bajo el yugo, ellos perdieron la tierra. Desde que fueron a cautividad, nunca más, aunque volvieron a habitar en ese mismo lugar, y Dios se lo había dado, siempre estuvieron bajo el dominio de un imperio, en este caso los romanos, al final, ¿no? Pero siempre estuvieron, los babilonios los dominaron los persas, los dominaron los griegos y ahora el imperio romano. Entonces ahora Dios dice, por su pecado les he dado el doble. O sea, ya los castigué suficientemente, ahora es justo, de parte de Dios, justo, porque Dios es justo, que si ya castigó a un pueblo por su pecado, ya no va a seguir bravo con él. Eso es algo que nosotros no hemos entendido y que la Biblia lo explica y que no lo podemos comprender sino en el Antiguo Testamento. En este caso, esta pregunta. Entonces le dice, vos que clamas en el desierto, preparad el camino a Jehová. ¿A quién le tendrá que preparar el camino? ¿Está hablando de quién? Está hablando de Cristo, pero está hablando de la voz que clama en el desierto, es Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Entonces dice, enderezar calzada. Ellos habían torcido sus caminos con la tradición, la religión, las costumbres, la contaminación, los mandamientos de hombres y una cantidad de cosas. Habían desviado el camino recto, le habían vuelto ya un camino religioso, camino únicamente de cumplimiento de normas, pero el corazón estaba lejos de Dios. Y dice, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Es allí, sobra decir que Juan, siendo profeta, nunca profetizó en el pueblo, nunca profetizó en el templo. Ve, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, ellos profetizaron. Decía, ve y párate ahí en la puerta del templo cuando entra la gente y diles, así dice el Señor, convertidos a mí, etc. Amén. Pero en este caso, este era de los esenios, ¿no? Ellos eran, Juan el Bautista pertenecía a ese grupo, algunos le llaman sectas, yo diría un grupo que tenía ciertas costumbres, por eso él vestía así, comía así y vivía en el desierto. Pero entonces Dios no lo obligó a que estuviera allí, sino que Dios profetizó lo que iba a pasar con este hombre que iba a enviar a enderezar la calzada, o sea, el camino en la soledad a nuestro Dios, en la soledad allí donde no tienen, donde no hay argumentos. Acuérdense que ellos se enorgullecían del templo, ellos se gloriaban en su fariseísmo, otros los sacerdotes. Imagínense, eso había una cantidad de cosas que Dios no quería que se manifestaran. No se podía enderezar el camino al Señor predicando en el templo, cuando en el templo condenaban a todo el mundo, a apedrearlo, lo condenaban bueno, a todo el mundo era culpable. Los únicos santos eran los fariseos y los escribas. Habían disputas, acuérdense que al Señor lo acusaron de un montón de cosas, lo tentaban, en fin. Pablo también una vez entró al templo a cumplir un voto y entró un gentil, y entonces eso le causó también que lo arrastraron y toda esa cuestión. Entonces el templo era ellos habían hecho del templo, por eso el profeta Jeremías, no digan templo de Jehová, porque le van a ir de juicio. Eso no lo va a librar con tener un templo, lo va a librar es que el templo es el medio, es el mecanismo que Dios usó
lo establecido por Dios para acercarse a Él. Pero entonces yo no puedo venir a un templo, pero en este caso el templo de Jerusalén, para únicamente ofrecer los ritos y salir con el corazón, como muchos cristianos andan en esta época. Amén. Corazón lejos del Señor. Y dice, todo valle se alzado. El valle es lo plano, ¿no? El valle es lo plano, dice, se ha alzado, se levante. Entonces había mucha gente oprimida y deprimida. Entonces, cuando venga Juan, el Bautista, él va a venir a predicar, y entonces aquellos que estaban pisoteados y aplastados, hermano, por la condición humana, social y económica que había, y religiosa que había en esa época, ellos iban a ser levantados, su ánimo, su fortaleza, iban a descubrir todo lo que el potencial que Dios ha colocado en ellos para servir. Y luego dice, y todo monte y collado, ya sabemos nosotros que el monte es símbolo de poder, de autoridad, es símbolo de reino y toda la cuestión, se baje, se allane. Entonces quiere decir que la justicia de Dios, cuando venga el Señor, mire, ¿quién va a venir? Preparar el camino a Jehová. ¿Cómo se llama el que va a venir? Diga Jehová. ¿Cómo es el nombre del Señor? Antes de ser Cristo, antes de ser Jesús. ¿Cómo llama el ángel de qué? Mi nombre está en él. Ya ustedes saben eso. Bueno, y dice, y lo torcido se enderece. Entonces, aquellos que habían entendido mal las escrituras por causa de la religión y de toda esa cantidad de mandamientos de hombres y de leyes ahí que no eran de Dios, que eran meramente para el Señor, les reprochó, ustedes han dejado la ley por los mandamientos de los hombres, por las tradiciones de los hombres. Han invalidado la palabra por sus tradiciones, dijo el Señor. Ahora dice, y lo áspero se allana, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando vino Juan el Bautista, vino predicando, y les decía, recuerden que les decía, detrás de mí viene uno, que es más poderoso que yo, era antes de mí, y yo no soy digno de encorvado, desatar o atar sus sandalias. Amén. Uno más poderoso que yo. Entonces, quiere decir que Juan preparó el camino al Señor. ¿Cómo se prepara el camino para la venida del Señor? Dice, y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Cuál es la gloria de Dios? Cristo. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, yo lo declaro, lo decreto, nadie lo profetizó. Ahora miremos, vámonos un poquitico por abajo del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3. Entonces, para que aquí está el cumplimiento de eso. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca en Iturea y de la provincia de Tracomite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, en siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Jehová, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Este Juan, hijo de Zacarías, es el anunciado por el ángel, ¿no? Juan el Bautista. ¿Dónde vino la palabra? En el desierto. ¿Por qué? Porque él moraba en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. En esa margen del Jordán, fue predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ya el Señor les perdonó el pecado, ya han recibido el doble, ahora necesitan bautizarse, necesitan sumergirse en ese arrepentimiento. Ya Dios los perdonó, no sigan pecando más. Ahora ese es el mensaje. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué es ver la gloria de Dios? ¿A través de qué? De la salvación. Ya lo explicaba yo, que nosotros somos hechos a la imagen de Dios,
y que Dios quería llenar toda la tierra con su gloria. Por eso hablamos de la idolatría y tocamos ese punto. Y dice, y decía, verso 7, las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Quién os enseñó? Dice, generación de víboras, generación. Usted tiene una descendencia del mismo diablo, de Satanás, del engañador. Amén. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ellos conocían la palabra, sabían del arrepentimiento y del perdón de pecados, pero ni se arrepentían y ni recibían el perdón. No se arrepentían. ¿Ven? Ellos eran, ¿quién pecó? ¿Este o los padres para que hayan nacido ciego? Ellos conocían la ley, eran todos. ¿Quién nos enseñó hoy de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no como enseñáis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, vamos por partes. La Biblia contiene muchas cosas bonitas. Aquí encontramos un montón de cosas. Entonces les dice generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Ustedes saben, ¿no? Que viene el juicio de Dios. Viene el juicio, un día tenemos que presentarlo delante de Dios. Entonces corrían a bautizarse. ¿Qué tal un Juan Bautista predicando aquí cuando vienen los hermanos después de tanto tiempo de apostasía y tanto tiempo para ahí para acá, que lo reciba uno? Generación de víboras, en un lenguaje más pulido, más emotivo, más bonito, así de hijos del diablo. Quienes enseñó a huir de la ira venidera saben, les da miedo, ¿no? Saben que viene el juicio, saben que estas señales son finales. Y ahora sí mire, entonces es confrontar con el pecado. Muchos no están de acuerdo con esta predicación, pero este fue un mensaje que él tenía que dar. Vamos a mirarlo ahora más. Y dice así: hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, su arrepentimiento tiene que mostrar fruto, tiene que haber un fruto. Si usted se arrepintió a ver, le pongo un ejemplo. Si una persona se arrepintió de su fornicación, ahora ¿cómo va a estar en adulterio? Si una persona se arrepintió del robo que hacía antes, ahora ¿cómo va a estar adulterando los precios, las marcas y las cosas con que él trabaja su mercadería? Si una persona se arrepintió y sabe que Dios condena por odiar y todo, porque ahora sigue buscando problemas? Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué usted ya no protesta cuando lo ofende? Porque yo sé que el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor, así que si tu hermano tiene hambre, dale de comer, si tuviera, etc. Amén. Y luego dice aquí, no, mire lo que dice aquí, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Eso no lo salva ser hijo de una promesa. Tienen la promesa, pero la promesa no se cumple en ustedes. No es el hecho de que tenemos miles de promesas del Señor, sino el problema es que esas promesas no se cumplen cuando nosotros no andamos en obediencia, cuando no obedecemos. Porque os digo que Dios puede levantar a Abraham, hijos a Abraham, aún de estas piedras. ¿A qué se refería Juan? Ahí están en el desierto, a la orilla del Jordán, habían piedras, pero las multitudes salían a él. Ojo con esto que le voy a decir, para que yo le he dicho que siempre el lenguaje de la Biblia tiene significados especiales. Pedro dice a la iglesia, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ofrendas aceptables a Dios, ofrendas espirituales aceptas a Dios por medio de Jesucristo. ¿A quién está diciendo? A los gentiles, que somos la iglesia.
Pues también había judíos en esa época, ¿no? Pedro le predicaba la circuncisión, pero había gentiles. Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles, de Cornelio, etc. ¿A quién le está diciendo? Juan lo que le está diciendo que la iglesia no entiende, porque nos hemos vuelto demasiado místicos, religiosos y apegados a los conceptos de los padres apostólicos de este tiempo, que es lo que ellos digan, su teología. El Señor está diciendo, mire, Dios puede levantar, porque había una división, ellos eran una clase especial, ellos se creían que porque eran hijos de Abraham y porque eran circuncidados, pues tenían promesa, eso era suficiente. Dios no se jacte de que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estos gentiles. Que son piedras vivas para edificarlos como casa espiritual de sacerdocio santo. ¿Cómo yo lo sé? Ay, usted muy alegórico, hermano. Vamos a seguir la alegoría. Y ya también está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Los árboles son los hombres, ¿no? Al ciego lo tocó. ¿Qué ve? Veo los hombres como árboles. El árbol de Nabucodonosor, dijo, ese árbol, el sueño de Nabucodonosor, ese eres tú, etc. En Isaías 61 dice que serían llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Sí o no? Ya la hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa del fuego. Le está diciendo, no vengan a picar aquí de herederos de la promesa porque son hijos de Abraham, descendencia directa de Abraham, porque ya hay una orden del que no dé fruto, cortarlo y echarlo al fuego, a la condenación. Escuchen lo que dice. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondió, dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. No es por obras, es por obediencia. La obediencia se llama fe. Querido, ¿cómo hay que confrontar la gente? ¿Cómo hay que confrontar una iglesia? ¿Cómo se enderezan los caminos del Señor? ¿Cómo se baja el monte y se rellena el valle? ¿Cómo podemos nivelarnos espiritualmente y emocionalmente nosotros? Qué pesado. Se durmió. No se duerma porque la velan. La gente aquí fregada. Amén. Bueno, sigo. Entonces, ser cristiano, enderezar el camino torcido, y lo que hace el orgullecer a la gente es que no da al necesitado, porque él se considera de mejor calidad que el necesitado. Ese necesitado es un pobre desgraciado que se lo lleva el río. ¿Ve? No tengo esos problemas yo. Es impresionante. Es impresionante. Hoy tuve una experiencia, me puso a pensar el Señor, después de fuera de cámara, dicen los artistas, les voy a comentar. Y dice, el que tiene 2 túnicas, el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. O sea, ¿verle a quién? Al que no tiene. O sea, piensa en los demás para que Dios, acuérdese de la ley, aquella ley de perfección, ¿no? Dice, haz con los demás lo que quieran que los demás hagan contigo. ¿Cierto que sí? Recuerda que Santiago lo dice, ¿de qué sirve la fe? Que diga que alguno tiene fe y ve a su hermano tener necesidad y no le hagas cosas necesarias. ¿Podrás esa fe salvarle? Juan también lo repite. Si un hermano está entre vosotros necesitado y no le dan lo que necesita, ¿cómo mora el amor de Dios en ese corazón?
¿Sí o no? Entonces aquí esto es lo que hay que enderezar. Estos son los caminos torcidos. Si usted trae la ofrenda de $100, yo voy a orar para que el Señor lo bendiga, le dé plata, tenga plata como loco. Al que no da la ofrenda no lo bendice Dios. Espere, ahí eso hay que arreglarlo. Necesitamos un Juan Bautista que me confronte a la gente, que confronte a esos predicadores. Amén. Que menosprecian al siervo que llamó Dios. Es un Juan Bautista. No predica en el templo, predica en el desierto, a la orilla del Jordán, a pleno bombillo con todo el voltaje, vestido con pelo de camello, con un cinto de cuero, comiendo miel y chapules, saltamontes. Y los fariseos, blanquitos por fuera, pero por dentro como sepulcros, les decía: hipócritas, hijos del diablo, les decía generación de víboras. Mire, observe que yo no sé cómo ahora la gente quiere un evangelio diluido. No, y vamos a hablar, para que sepan lo que viene ahora, después de que acabamos de hablar de la apostasía y de la idolatría, vamos a hablar del evangelio de la cruz. Amén. Para que sepa que viene. Estas cosas las ha puesto Dios en mi corazón, yo prefiero obedecer. Y dice así: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Publicanos, ¿sabes qué era un publicano? Lo tenían como traidor. Era uno del pueblo judío, pueblo de Israel, pues ahí en este caso pueblo de Judá, que se había vendido a los romanos y era el recaudador de los impuestos. Y era inmisericordia, no la rebajaba, y fuera de eso cobraba, el salario de él era lo que él robara. Tenía que pagar, como hacen allá, ¿no? Tenían que pagar tanto por puesto. Y él venía y cobraba lo que él quería. Y lo demás, ¿se acuerda de Saqueo? Dijo: si alguno lo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Se acuerda de eso o no? Y entonces vienen unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Esas son enseñanzas, cómo pueden enderezar el camino para que se manifieste la gloria de Dios, para la venida del Señor. Esto fue la primera venida. Para la segunda venida, entonces Él tiene que volver a enviar el espíritu del profeta Elías, porque Juan está bajo esa unción del profeta Elías. El espíritu del profeta Elías está en él. Esto es que bonito estudiarlo. Entonces ahora hay que predicar esto. Entonces no exijan más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados. Esos no eran judíos, los soldados eran romanos. Por eso le decía yo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, que son los gentiles. Amén. Como en efecto lo hizo el Señor con su venida, en la simiente. Entonces le dice, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo: no hagáis extorsión a nadie, no le tiene mordida a nadie, mijo, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. ¿Te das cuenta que cuántos cristianos hay que trabajan en cosas que trafican, hermano, con el puesto, con la autoridad, con lo que les hayan dado? Eso están mal. El hacha ya está puesta en la raíz, lo van a cortar y lo van a echar al infierno. Esta es una predicación ahí bien, va a creer que muy dulce. No, mi hermano. Ahora, versículo 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo,
Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Le va a dar el Espíritu Santo y los va a probar. Los va a probar si obedecen o no. Le va a dar el Espíritu Santo, los va a bautizar con el Espíritu. Van a recibir el Espíritu que les va a enseñar, los va a redarguir, les va a recordar las cosas y vamos a ver si obedece o no. ¿Qué problema? ¿Qué medio problema? Cuando venga el Señor, el que viene atrás de mí más poderoso que yo, ese los va a bautizar con el Espíritu, les va a dar el Espíritu, pero los va a probar. Los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. No es que sientan calor y que hablen lengua, hablando de eso. El fuego es figura de prueba, ¿no? Y dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Ese es el infierno. Mire, ¿está interesado el camino para el Señor? ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento? Eso exactamente, ya voy a leer algunos pasajes. Con estas otras y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Buenas nuevas de salvación, tiene que ver con confrontación. Pablo lo hicieron todos los discípulos, lo hizo el Señor. ¿Se acuerda el paralítico de Betesda? Se le encontró el Señor andando por ahí y le dijo: ve y no peques más para que no te sobrevenga una cosa peor. Amén. Le decía: ¿ustedes creen que los 12 que les cayó la torre de Siloé encima, que murieron, eran más pecadores que ustedes? Hombre, no. Antes, si ustedes no se arrepienten, van a morir igualmente. Va a pasar lo mismo. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es la buena nueva? La gente piensa que buena nueva es decirle cosas bonitas. La buena nueva es que ya no nos vamos a condenar, que ya pagaron nuestro pecado, que Cristo murió por nosotros, pero que nos tenemos que arrepentir. ¿Lo haya entendido así? ¿Sí o no? Eso lo dice la Biblia. Dice: con estas otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Filipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esto: encerró a Juan en la cárcel. Después lo mató. Entonces, déjenme, yo le voy a leer. Eso fue la primera venida. La segunda venida es exactamente igual. En la segunda venida está profetizado de esa misma manera. Leámoslo por el lado de Malaquías, capítulo 4. Mire qué pregunta tan sencilla, ¿cierto? Y qué respuestas tan tremendas. Advenimiento del día de Jehová. Primero va a venir ya consuele sedación, consuele nación. No hay más castigo para ellos, no hay más cautividad, no hay más nada. Voy a mandarle al libertador que los va a ya libre del todo ya. Y les va a dar el espíritu y todo. Entonces hay que enviar a alguien que enderece el camino, que prepare el pueblo, que el pueblo esté preparado, que cuando Cristo venga ya ellos sepan que Él viene para perdonar, Él no viene a enjuiciar, que Él no es un fariseo, que Él no es un legalista, que Él no es un predicador de eso. Por eso la gente se admiraba de su doctrina, porque Él enseñaba con mucha autoridad. Entonces, recuerda a la mujer del capítulo 8 de Juan. Mujeres, ¿dónde estaban los que te acusaban? Se fueron, Señor, vete, yo tampoco te acuso.
Vete y no peques más. Siempre es así. Amén. Capítulo 4. Dice, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, los del monte alto, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Arrebatamiento. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, no se van a ir todos con el Señor, únicamente un remanente. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Israel va otra vez a ser piedra pesada, ¿no? Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Vamos a ir mirando los versículos para que usted se dé cuenta que la segunda venida también es igual. Lucas, la de Lucas capítulo 1, anuncio del nacimiento de Juan. Aquí está. Dice, versículo 13, pero el ángel dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Amén. Así como hizo Elías en el monte Carmelo, los confrontó. Si Jehová es Dios, sirvan a Dios y me hagan el altar. Y entonces al final del holocausto, cuando descendió fuego sobre el altar de él, el pueblo decía, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hizo volver el corazón de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, al pueblo de Israel. No es el corazón mío malo y engañoso al corazón de mis hijos, que eso es lo que predican muchos, su famosa predicación a la familia. No, ese versículo hay que respetarlo. Eso no es así. Va a ser que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres. Que el corazón que tuvo Abraham, Isaac y Jacob para servir a Dios vuelva otra vez al pueblo de Israel. Y que el corazón del pueblo de Israel se vuelva a ellos también. Amén. ¿Está claro? ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Bueno, dice así. Dice, estamos en el versículo 4. Acordado de la ley de Moisés mi siervo, la cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y llena la tierra con maldición. Ahora vamos a Lucas. Vuelvo. Y dijo el ángel, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a su hijo y llamarás su nombre Juan. Juan el Bautista. Tendrás gozo de alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Pues la cantidad de gente que se convirtió. Entonces, cuando el Señor vino, había gente convertida, arrepentida y humillada delante de Dios. Y eso facilitó, ese es plan de Dios. Amén. Amén o no. Cuando el Señor venga, tiene que encontrar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Aquí dice así: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el
espíritu y el poder de Elías irán delante del Señor Dios. Amén. E irá delante de él, delante del Señor, con el espíritu. Pues él dijo, detrás de mí viene uno. Irá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando llegó el Señor, las multitudes corrían detrás de él. Y entonces, una vez, después de la muerte de Juan, fue tanto lo que Juan, el trabajo que hizo, que le dijo, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, pues que eres Juan, que ha resucitado, o Elías, o alguno de los profetas. ¿Ustedes qué dicen que soy yo? ¿De acuerdo a eso? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Cristo también viene con el espíritu del profeta Elías. No es el espiritismo. El espíritu son aquellas características en las cuales se movía Juan el Bautista. Elías. Así se movió Juan. Amén. Entonces, para preparar un pueblo bien dispuesto. Ahora vamos a mirar otro texto, hermano, aquí. Déjeme, yo reviso Mateo capítulo 11. Por eso es bueno uno marcar la Biblia, pero uno sabe en qué momento uno la necesite. Capítulo 11. Escuche bien. Verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, un predicadorcito ahí blandengue, así. ¿Qué saliste a ver? A mí es que me gusta esto. Yo lo he leído y lo entiendo. Y hay que aplicarlo. Dice, ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Esos predicadores de mucho prestigio, de muchas vestiduras delicadas y todo, están en los palacios de los reyes, profetizándole a los presidentes bendición, prosperidad, bendiciéndoles y de todo. Hay una cantidad de gente de esa, de predicadores en todos los pueblos, que mantienen metidos en la gobernación, en las alcaldías, en la presidencia de la república, con los concejales, con los ministros, con todo, en vez de estar donde estaba Juan. Y dice, y aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo. Y más que profeta, porque este es aquel de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Entienda? Esas mujeres que se dicen profetas no ha acertado ni una sola profecía. Elena de White, por ejemplo, Elena White. Ni una. Esos otros profetas que hablan de cuándo viene el Señor, de no sé qué cosas, todos profetizaron hasta Juan. Por eso el Señor dijo: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy nos habla por el Hijo. Entonces la profecía ya está cerrada. Amén. La profecía que se dé en este momento y el ministerio profético tiene otras funciones, de otras cosas. En la iglesia se da la profecía como don, para consolar, para exhortar y para edificar. Amén. Y el profeta es el ministerio es para revelar lo que ya está escrito. Porque no hará nada a Dios sin revelarlo por medio de sus siervos los profetas. Pero siempre tendrán que ser profecías que ellos las clarifican, las revelan
de lo que está en la palabra. Amén. Que cuento de visión de los 12 y encuentros y reencuentros, y que el Señor me habló, que me llevó al cielo, que me llevó al infierno, que el nuevo evangelio, que los mormones, que el ángel morón. No, eso no. Hay que leer la Biblia. Dice, porque el versículo 13 lo repito, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que dice el profeta Malaquías. ¿Lo leyó? Entonces, Juan el Bautista fue un tipo de Elías, o mejor, Elías fue el tipo de Juan el Bautista, o a la inversa, como quiera. En todo caso, en Juan el Bautista se manifiesta el carácter de Elías, y luego y Elías tiene que venir todavía, porque tiene que venir, ese espíritu de Elías se va a manifestar, y se está manifestando en los predicadores que confrontan al pueblo con la palabra, que confrontan a los demás predicadores con su carácter endemoniado, con volver la gracia en libertinaje, con hacer cosas que no están en la Biblia, con la alabanza, con la adoración, con la interpretación bíblica, con los cultos, un montón de cultos que no tienen nada que ver, más bien son como cultos a Baal, y que no tienen nada que ver con lo espiritual, con lo que mandó Dios, a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Amén. Bueno, creo que hasta aquí llegamos, porque tenemos que irnos antes del toque de queda. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gloria, honor, alabanza y adoración, y te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu gran poder y por tu gran gloria. Ayúdanos, Señor, día a día poder, Señor, manifestar, Señor, bendito Dios, el deseo de nuestro corazón de alabarte, de bendecirte, de glorificarte, de exaltarte, de darte la gloria, de darte la honra, de alabar tu nombre, de bendecir tu presencia. Señor, gracias. Bendice la iglesia, bendice cada hermano, bendice cada familia aquí representada, Señor, cada hermano, Señor, que a través de las redes se nutre, aprende, Dios mío, y ora con nosotros, Padre, y clama, Señor, también por nuestras peticiones, Dios. Aquí estamos, Señor, bendito Dios, para darte la alabanza y la adoración, y para hacer, Señor, ese remanente, Señor, que tú buscas, que tú quieres y que tú, Dios mío, vas a levantar. Ayúdanos a perfeccionar nuestro andar y ser, Dios mío, Señor, instrumentos en tus manos, y que se cumpla tu palabra en nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Mañana es 31, vamos a tener aquí un culto de acción de gracias. Empezamos a las 6 de la tarde, hermanos. No hay transmisión porque vamos a hacer algunas actividades aquí de acción de gracias, y entonces pues no se puede poner cantos en YouTube, y esto lo vamos a subir a YouTube porque nos censuran, nos cortan y toda esa cuestión, y ni en Face tampoco. Entonces aquí vamos a hacerlo únicamente a nivel de iglesia, pero estamos con ustedes, los estamos invitando, vamos a seguir transmitiendo con la ayuda de Dios, y el primero vamos a tener culto. Amén. Lo único que no tenemos es el tiempo de clamor el primero. ¿Por qué? Porque como es tan temprano y en la calle amanece tan infectada de borrachos, malandrines y de todo. Malandrino es una palabra fea, no estamos despreciando a nadie, sino gente mala. Pero no quiero que las hermanas, que son las que mayoría que vienen al devocional, pues vayan a ser estorbadas, que van a ser asaltadas por ellos. Dios les bendiga, los guarde, y aquí nos encontramos con la ayuda del Señor mañana en el tiempo de clamor, y luego a la tarde a las 6 de la tarde. Dios les bendiga.